Saludos mis hermanos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez y estamos muy contentos de poder volvernos a reunir para estudiar y continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos ya en el capítulo 25 del libro de El Génesis, un libro que hasta ahora ha tenido muchísima información y todavía nos falta casi la mitad del libro, precisamente la mitad del libro, son 50 capítulos y vamos ahora por el 25. La clase anterior estuvimos hablando de los primeros 6 versos donde estuvimos hablando sobre una genealogía final de los últimos hijos que tuvo Abraham con la esposa que tuvo luego de haber muerto Sara, su esposa, de la que tuvo ella entonces a Isaac. Así que luego de su muerte, ya a edad de unos 127 años tenía Sara cuando murió. Abraham tenía unos 137 años. Entonces, desde 137 años aproximadamente que tenía Abraham, todavía vivió unos cuantos años más y vamos a ver en este capítulo que él murió de una edad de 175 años ya. Tenía edad Abraham cuando muere. Así que en los primeros 6 versículos, como les dije, lo que estábamos hablando era de esa genealogía que explicamos en la última clase de los hijos de Setura, que fue la próxima esposa que tuvo Abraham. Y de esa mujer pues salieron algunos nombres interesantes como Madián, que es el padre de los madianitas, que más adelante usted lo va a ir conociendo y vas a ver entonces cuando hablemos de los madianitas o de los amalecitas, vas a ver entonces de dónde salen esa gente y qué parentesco tenían con aquí con Abraham. No solamente eso, vamos a ver en este capítulo algo muy interesante en esta parte que vamos a estar leyendo desde el verso 7 en adelante, donde hay un aparente encuentro que no sabemos cuánto tiempo había durado o si fue solamente por el hecho de la muerte de Abraham que esto sucede, y es el encuentro entre Isaac e Ismael. Vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de todo esto. Verso número 7 en adelante vamos a estar leyendo y con esos versos vamos a continuar nuestro estudio. Dice que Abraham vivió 175 años, 175 años, así que si tenía 137 aproximadamente cuando murió su esposa Sara, desde 137 hasta 175, estamos hablando de alrededor de unos 40 años adicionales, que vivió cerca de 45 años, 38 años aproximadamente, perdón, sí, 38 años aproximadamente que vivió todavía Abraham después de la muerte de Sara. Así que en esos 30 y pico de años, 38 años que vivió, tuvo entonces toda esa genealogía que hablamos anteriormente en la clase pasada. Hoy vamos entonces a ver qué pasó cuánto tiempo vivió Abraham. Dice el verso 7 que 175 años y murió en buena vejez luego de una larga vida y satisfactoria, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión de la Biblia de Reina Valera del 60 nos dice, y estos fueron los días de que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, verso 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y en la versión del lenguaje actual dice, Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Y sus hijos Isaac, perdón, ese verso 9 todavía no, solamente el verso 8, y gozó de buena salud hasta que el día en que murió. Fíjese qué interesante que él, aún desde a edad anciana, todavía tenía muy buena salud. Eso es muy importante porque a los que Dios llama, aquellas personas que Dios capacita, aquellas personas que Dios busca y aquellos que son obedientes a Dios, Dios les había dicho y aún
si son muy obedientes a sus padres y los honran, esa gente, dice la Biblia, que durarán largo tiempo, tienen larga vida. Así que este hombre era uno de ellos que, como vimos anteriormente, fue muy obediente a su padre, inclusive fue con él hasta su sepultura allá en Harán. Bajó entonces de Harán, llegó hasta la tierra que Dios le había mostrado, que sería entonces la posesión de los hijos de Israel, o aquellos que vienen cruzando el mar o el río, y llegaron entonces aquí a este lugar donde estaba Abraham. Dice ahí entonces que él tenía buena salud, pero me llama la atención la traducción de la Reina Valera del 60, porque si uno no sigue con cuidado esta traducción, si la toma exageradamente literal, te puede llevar a confusiones que no son necesarias. Aquí en este verso número 8 dice, y exhaló el espíritu. El espíritu de Abraham exhaló y murió. La pregunta es para ustedes, ¿los espíritus mueren? Un espíritu muere. ¿Ves? A eso es lo que vamos en esta traducción. La traducción habla de que exhaló el espíritu. Es una forma de decir que murió la persona, pero no es una manera correcta de decir las cosas, porque nosotros sabemos que el espíritu no muere. Los espíritus viven, si son como fueron creados por Dios, a su imagen y semejanza, fueron entonces hechos de la misma forma que Dios, eternos. Así que los espíritus no mueren, por eso es que aquellas personas que no obedecieron a Dios van a pasar una eternidad en el lago de fuego de azufre, que dice la Escritura, y aquellos que sí obedecieron en algún momento dado van a pasar otra eternidad, en la eternidad con donde el Señor nos tenga, con esa ciudad celestial que Dios nos va a venir con el Señor desde los aires, y allí vamos a estar viviendo con Él en esa ciudad inmensa. Así que los espíritus nomás, esa traducción la traducen de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de las traducciones. Acuérdense que el idioma español no se puede traducir específicamente de cómo se traduce desde el hebreo, griego o el arameo. No hay a veces palabras adecuadas que traduzcan bien, pero a las que están utilizadas también las tenemos que revisar. Esto no es, o sea, el hecho de que la Biblia de la Reina Valera es una de las más utilizadas por años, por siglos, se han utilizado la Reina Valera del 60. Eso no quiere decir que su traducción sea compatible con lo que nosotros entendemos y definimos hoy en algunas palabras. Así que todavía hay que hacer estudio, y por esa misma razón es que tenemos varias otras versiones para que corroboremos la información y verifiquemos si la traducción es correcta o si la traducción es compatible con lo que nosotros entendemos. No es que esté mal la traducción. Quiero que usted o sea, me entienda bien. No es que la traducción sea mal hecha, es que las palabras que se utilizaron posiblemente en este tiempo y en el tiempo que se escribieron no era la más adecuada para establecer lo que se quiere establecer aquí. Ahora bien, ¿quién murió? Muere el Abraham, el cuerpo de Abraham, aquel cuerpo que se desgasta, el hombre exterior que se va desgastando de día en día. Ese es el que muere en un momento dado, y el espíritu vuelve al Dios que lo creó, como dice la Escritura. Así que tenemos que ser compatibles con lo que la Escritura ha enseñado acerca de la muerte a lo largo de toda la Biblia, para poder explicar bien estos textos cuando lo vayamos a explicar, ¿ok? Entonces dice ahí el verso 25 que en la Reina Valera, exhaló el espíritu de Abraham con buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En el caso de la versión de la traducción viviente, lo que habla es, dio su último suspiro, ¿ves? Y se reunió con sus antepasados al morir. Es una forma, una traducción un poco más compatible con lo que debemos entender. Ahora bien, verso número 9 es importante, porque fíjese lo que dice el verso número 9. En la Reina Valera del 60 dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón,
hijo de Zoar, eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Fíjense lo que dice todo eso. ¿Se acuerdan que cuando a Saraí o Sara había muerto, él compró a los eteos, al rey de esa área, se llamaba Et? Él le compró una tierra, él no quería que se la regalaran, él la compró para poder allí sepultar a Sara. En ese mismo lugar donde sepultaron a Sara fue que llevaron entonces a Abraham. Fíjese cómo lo dice la versión de la traducción viviente. La traducción viviente dice, sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita. Ese era el campo de Abraham, que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai Roi en el Negev, o sea, el pozo del viviente que me ve, que fue el mismo pozo que también en una clase anterior le habíamos hablado, donde Agar había tenido un encuentro con el llamado ángel de Jehová en aquel tiempo, o en aquel momento dado, que no es el mismo, no es otra cosa que el mismo Dios, tuvo un encuentro con él, y en ese caso, en ese momento dado, era por cuanto ella perdón, había sido expulsada de la casa de Sara y iba de camino hacia Egipto y paró en ese pozo y allá entonces pues tuvo aquel encuentro con el Señor. Así que fíjense las uniones que hacen aquí. Ahora bien, lo que me llama la atención es la unión entre Ismael e Isaac. La Biblia no da detalles, y es lo que quiero que ustedes sepan. La Biblia no le da detalles a usted de cuánto tiempo duró ese encuentro, si estaban anteriormente, ya ellos habían estado juntos, si él lo había llamado porque ya su papá estaba un poco enfermo y se veía que ya estaba pasando a edad. No se dice ningún tipo de detalle con relación a cómo y cuánto tiempo había durado el encuentro de de Ismael y de Isaac. Simplemente dice que ellos dos estaban presentes a la hora de sepultar a su papá. Posiblemente cuando sigamos leyendo, posiblemente vamos a encontrar el capítulo adelante, más adelante, algunos otros detalles acerca de esto. Pero la pregunta es si es importante, ¿no? Posiblemente es importante para alguien que le guste buscar algún tipo de información, pero a Moisés, por ejemplo, no se le reveló toda esta información, solamente se le dijo cuándo fue que murió Abraham, dónde fue enterrado, porque eso es la parte importante, quiénes lo enterraron. Es importante que como buenos hermanos de Abraham, fíjese que Abraham tuvo más hijos también con Cetura, pero no se menciona a ninguno de esos hijos con Cetura, sino se menciona a el hijo de la promesa, que era Isaac, y al hijo de Agar, que era el primer hijo, o el hijo el primogénito como tal de Abraham, porque ella no había tenido, Sara no había podido tener hijo, y allí fue que entonces vino el primer hijo de Abraham. Pero fíjense en esto, aun cuando Ismael fue el primer hijo y tuvo su herencia, no fue considerado como la herencia que se le da a el primogénito. Esta fue otorgada completamente a Isaac, aun cuando se le dio herencia a Ismael. A Isaac fue el que se le estableció y se le dio toda esta herencia. Él fue el que entonces pudo seguir con todos los negocios particulares que había tenido su papá. De eso se trata este capítulo, así que la próxima clase vamos a continuar con el resto del capítulo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bye.